Para empezar, algunas notas conceptuales, ¿no? Es importante entender el bullying en general como un poderoso proceso de control social, no un problema entre dos personas. Eso es bien importante, porque normalmente cuando escuchamos el tema de bullying en los medios de comunicación, que es donde más los escuchamos que un niño intentó suicidarse, o un niño intentó estar en el hospital, o cosas por el estilo, porque otros niños lo atacaron o lo maltrataron, o etcétera, ¿no? Entonces tendemos a pensar de que el bullying es un asunto entre dos chicos, un chico violento y un chico pacífico o pasivo, digamos, ¿no? Y no es así. Es un tema social que tiene raíces sociales muy intrincadas. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que entender. Y es un fenómeno que, como digo, no depende de dos personas, las personas en el conflicto, sino que abarca el conjunto del ambiente social, ¿no? Perjudica el ambiente, el clima afectivo del grupo de pares, es decir, de los escolares, y construye sentidos que dificultan una cultura de paz. Ayuda a construir sentidos que dificultan una cultura de paz. El bullying es la consolidación de un ambiente escolar hostil a la diferencia, porque el bullying se ejerce específicamente hacia quienes son diferentes. Y eso también tiene que quedar claro. No es el chico grande, malo, fuerte contra el chico débil, pobrecito. No es así. Y eso es el mensaje que estamos recibiendo nosotros todos los días. Es porque ese niño que sufría hostigamiento o sufre hostigamiento es diferente de alguna manera a los otros. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces es un ambiente escolar hostil a la diferencia étnica, a la diferencia racial, a la diferencia física. O sea, se maltratan niños con algún tipo de defecto físico, ¿ya? Y a la sexual, obviamente. O sea, el bullying es la causa de un tipo de clima educativo cerrado, poco visibilizador y poco dispuesto a la comprensión de diversos temas sociales, en este caso al tema de la diversidad sexual. Es decir, nuestro sistema escolar en sí es un sistema cerrado, con una educación muy cerrada, con poca discusión acerca de problemas entre los alumnos, poca reflexión sobre qué cosa pasa en nuestra sociedad y poco visibilizador de cosas. Entonces es preferible, más bien es ocultador de problemas nuestro sistema educativo, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se da cómo hemos visto en esta investigación que se da la socialización de pares en los colegios? Para el bullying homofóbico y para el bullying en general. Primero, unas reglas de comportamiento preestablecidas entre los pares que difícilmente pueden salirse de los cánones de socialización. O sea, estamos criando niños con esquemas absolutamente cerrados, ¿ok? Están saliendo en escuelas públicas, ¿ah? Este es un estudio hecho en escuelas públicas, no en escuelas privadas. Entonces estamos educando, ¿no?, personas para el futuro absolutamente con marcos muy pequeños, ¿no? No cumplimiento de modelos, de estos modelos cerrados, constituye el inicio del maltrato de pares, ¿no? Y estos, en el caso del bullying homofóbico, corresponden a modelos hegemónicos de género que en la escuela se cuestionan muy poco. O sea, en la escuela los hombres son así, tienen que ser así, y las mujeres son así y tienen que ser así. Entonces no hay una discusión ni en los textos escolares, ni en las clases de los profesores a tratar de generar un modelo inclusivo y no modelos hegemónicos. O sea, hay que ser así, ¿no? Las niñas tienen que ser así, los niños tienen que ser así, y el que no es así, entonces inmediatamente pasa
al lado de los que son víctimas de bullying. Entonces, aquel o aquella que no se ajusta a estos moldes, y así funcionan los chicos. Así funcionan los chicos. Aquel o aquella que no se ajusta a estos moldes, que se muestra diferente, que rechaza ciertos rituales de socialización. Por ejemplo, en los hombres hay muchos rituales de socialización que tienen que ver con la violencia, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver con tolerar y soportar ciertas actitudes violentas de los demás y saber enfrentarlas. Saberlas enfrentar significa desde trompearte, aprender a trompearse. ¿Cuántas veces hemos escuchado que los chicos tienen que aprender en el colegio a trompearse para poder tener un sitio, ¿no? O a resolver ese conflicto, algo así como soportando con cierta inteligencia el acoso o el abuso o el derecho de piso, como se llama comúnmente esto, ¿no? Y las chicas también tienen ciertos rituales de socialización que son muchísimo más intrincados y más complejos, hay que decirlo, donde prima mucho el aspecto físico, el contar las cosas, etcétera, ¿no? Entonces la socialización masculina, sobre todo, deviene en un juego de rechazos al afeminamiento, porque hay que aprender a trompearse, hay que aprender a ser macho, hay que aprender un montón de cosas, y a la afirmación de la virilidad como modelo hegemónico, ¿ok? Entonces hay la lucha de estos pares por ajustarse a un orden sexual y de género heteronormativo, finalmente. Entonces la diferencia se va construyendo en esta socialización de pares permanentemente. Quiero aquí hacer algunas precisiones, que muchas veces esto aparece con alumnos en el momento de la preadolescencia y adolescencia, y también con alumnos y alumnas que vienen de otros colegios, de otras provincias hacia Lima. Es muy fuerte el bullying y el derecho de piso para quienes vienen de otras regiones a estudiar a Lima. Entonces las expresiones cabro, rarito, etcétera, son las más comunes, machona, hay que decirlo también, son las más comunes utilizadas para humillar a alguien que es diferente en el sentido de ser diverso sexualmente. ¿Ok? Ahora, yo también quiero hacer la advertencia de que no necesariamente esa persona que sufre bullying va a desarrollar o tiene una orientación sexual diferente o una identidad de género diferente. Puede ser alguien simplemente que es delicado porque es delicado, o alguien que es frágil, o alguien que es miedoso, o alguien que es callado, o alguien que es tímido, o alguien que es sensible, o cualquier otro rasgo que se le atribuye siempre a las mujeres. ¿No es cierto? Entonces, puede que esta persona no tenga una orientación sexual, digamos, homosexual, gay, lesbiana, o esté haciendo un tránsito, a ser trans, sino que simplemente no cumpla con lo que se espera de ser varón y con lo que se espera de ser mujer, ¿no? A las chicas que les gusta el fútbol, por más que después no sean lesbianas, siempre son calificadas de machonas, de lesbianas, etc. Y así crudamente lo digo porque esas son las palabras que en el colegio se utilizan. Entonces, la escuela, ¿qué hace la escuela con todo esto? ¿Qué hace la escuela con el acoso? Lo que quiero decir es que todas estas personas diferentes son acosadas, son maltratadas, son puestas a prueba permanentemente, y de ahí el título, ¿no? Como ir todos los días al matadero. Piensen en este título que engloba lo que siente un muchacho o una muchacha que permanentemente tiene que ir al colegio a sufrir estos maltratos. El abordaje desde la escuela es que, otra vez, como lo hemos visto, la diversidad sexual no es un tema que se trate abiertamente en la escuela. Nadie habla de eso. Aquí
en las entrevistas con los profesores nos decían, eso no existe acá, no hay, acá no hay, antes había, como si hubiera sido una enfermedad, como si la enfermedad se hubiese erradicado, sabe Dios por qué, o sea, esa era la sensación que yo tenía cuando conversaba con los profesores, ¿no? O sea, hay una negación, ¿no? Hay muchos prejuicios y desconocimiento de profesores y autoridades, hay un gran desconocimiento de qué cosa es eso, ¿no? Entonces son todos esos prejuicios que tenemos ahí, que sí, que lo violaron y entonces por eso se volvió homosexual, todas estas historias que no tienen absolutamente ninguna base, pero que los profesores repiten y repiten y repiten como loros y que también se transmiten de alguna manera a los alumnos, y ahora les voy a explicar cómo. Hay dos cursos en los que, según los profesores, se habla del tema: el curso de religión y el curso de persona y familia. En el curso de religión se habla de la homosexualidad como algo malo, como un pecado, como algo que no se debe hacer, que no se debe ser. ¿Ya? Entonces se habla de eso en un sentido negativo. En el curso de persona y familia se trata de ser un poco más tolerante, entre comillas. Pero ¿qué pasa? El tema lo dejan para diciembre. Y cuando llegaron los exámenes, ya no lo trataron. Entonces, los profesores me decían, sí, está en la currícula de persona y familia, pero nunca hay tiempo para discutirlo. ¿Ok? Entonces, seguimos con esa invisibilización y con esa poca comprensión en la escuela. Y los chicos se pasan 8 horas, 9 meses al año en la escuela. O sea, 6 horas, vamos a decir así. 9 meses al año en la escuela. Entonces, más que con los padres de familia en una época. Entonces, es la escuela la que tiene que discutir estos temas, ¿no es cierto? Y entonces se encuentra por eso, y en persona y familia, cuando hay el curso, se usan discursos típicos del sentido común, totalmente errados, sin ninguna base, porque los profesores tampoco son adivinos, y entonces, ¿qué cosa enseñan? Lo del sentido común. ¿Por qué? Porque no existe, digamos, en el Ministerio de Educación un área que trabaje esto. Bueno, entonces es un tema invisibilizado. Se acepta con vergüenza la existencia de alumnos que se reconocen como tales, como homosexuales, como gays, como lesbianas. Y la solución que dan los profesores es que la persona abandone el colegio. O sea, esa persona mejor abandone el colegio bajo el argumento de protegerlo contra la agresión para que se restituya el equilibrio. Porque ellos piensan que son personas que desbalancean el equilibrio de la clase, desbalancean el equilibrio de la escuela, y entonces mejor que se vayan, sí, que se vayan a otro colegio, porque aquí, pobrecitos, los van a... ¿no? Entonces, hay muchos que abandonan el colegio, sobre todo las personas que están haciendo el tránsito de una identidad, digamos, biológica a la identidad de género. Esas personas abandonan el colegio, tienen que ir a varios colegios y están ahí rotando, ¿no? Entonces, para los profesores, hay que decirlo, es muy complicado enfrentar el tema en clase porque no tienen las herramientas adecuadas. ¿Cuál es la conclusión? A pesar de existir una ley, las escuelas no adoptan medidas para combatir cualquier tipo de maltrato entre pares. Eso está claro. Hay una ley anti-bullying, le llaman, pero esa ley anti-bullying está llena de vacíos y sobre todo no tiene, ¿cómo se llama?, un protocolo para seguir. La mediación de conflictos en la escuela es ineficaz debido a que solamente se concibe la situación concreta e individual y no el contexto en el que alumnos y alumnas se desenvuelven. El estudio da cuenta de un ambiente escolar que normaliza y favorece el maltrato homofóbico. ¿Por qué? Justamente por esas bases hegemónicas de género, ¿no? O sea, los hombres tienen que ser así, esa es un poco la cosa que está detrás, ¿no? Al ser relativizado en su impacto por todos los actores y ser asumido como una situación cotidiana entre pares. Sí, pues, al chico le tienen que decir maricón para que se haga hombre. Es un poco digamos, lo que está detrás de todo esto. Las autoridades asumen actitudes disciplinarias mecánicas que no solucionan el problema.
Y es posible que quienes sufren de bullying homofóbico sean más bullying homofóbico, sean aquellos muchachos y muchachas que se encuentran haciendo el tránsito de una identidad de género masculina a una femenina o viceversa, porque nosotros lo único que les queda es pasar a la clandestinidad y sufrir y sufrir y sufrir. Esa es la verdad de las cosas. Quien siente, digamos, la necesidad de hacer el tránsito tiene que mostrarse tal como es. Por su lado, los padres de familia también están en las mismas y esperan que sea el colegio el que resuelva el problema, ¿no? Las madres se angustian mucho y los padres, por supuesto, no aparecen, nadie sabe dónde están. Entonces se ha observado que es común el hecho de que los estudiantes sean maltratados física y psicológicamente por su apariencia, por sus rasgos, su identidad de género, sus razas, discapacidad y su orientación sexual. Y esto es bien importante, frecuentemente como estigmas superpuestos. Si hay un chico gay que tiene, digamos, que es de la sierra, o sea, tiene rasgos andinos, y además es un poco subidito de peso, y además tiene algún tipo de problema físico, los estigmas se van, digamos, sobreponiendo y esta persona va sufriendo mucho más, digamos, maltrato y acoso que las demás. La idea es, pues, también intervenir en el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación intervenga, es la base de la educación, es la base de todas las ideas que nosotros construimos a lo largo de nuestra vida, ahí están, y bueno, esperamos que esto cambie en algún momento. Ya hay algunos indicios, pero veamos. Bueno, este es el equipo de investigación que participó en el estudio, también hay una parte cuantitativa. Muchas gracias.